El observador. Cuando Daniel se mudó a su nuevo departamento, nunca imaginó lo que le esperaba. El lugar era perfecto, económico, bien ubicado y, aunque algo viejo, tenía un encanto peculiar. Lo único que le pareció extraño desde el principio fue el baño. Tenía una ventana en una de las paredes laterales, algo sin sentido, ya que daba directamente a un muro de concreto. Sin embargo, no le dio mayor importancia y continuó con su vida. Al principio, los días fueron tranquilos. Se acostumbró al lugar y al vecindario. Pero había algo en esa ventana que le incomodaba. No era el hecho de que no cumpliera ninguna función práctica, sino la sensación de que, cada vez que entraba al baño, alguien lo estaba observando. Al principio, lo achacó al estrés de la mudanza. Después de todo, cambiar de lugar siempre era agotador. Pero con el paso de los días, esa sensación se intensificó. Era como si hubiera algo más allá del vidrio, algo que, aunque no pudiera ver claramente, lo seguía con la mirada. Una noche, mientras se lavaba las manos, Daniel sintió un golpe suave en la ventana. Se paralizó por un segundo, esperando oír algo más. Pero el departamento estaba en completo silencio. Se acercó al vidrio, inspeccionándolo de cerca, y lo que vio le heló la sangre. Había una especie de sombra, una silueta que parecía moverse al otro lado, a pesar de que, en teoría, eso era imposible. No había espacio entre su ventana y el muro, solo unos centímetros de concreto puro. Dio un paso atrás, tratando de convencerse de que solo era su mente jugando trucos. Pero desde ese momento, el baño dejó de ser un lugar de refugio. Días después, mientras se duchaba, vio algo que lo dejó sin aliento. El vapor que cubría el espejo se disipó de repente y, por un instante, el reflejo no era el suyo. Era el de alguien más. Un rostro pálido, ojos oscuros y vacíos que lo miraban fijamente. Gritó, saltó fuera de la ducha y corrió hacia la puerta. Cuando volvió a mirar, todo estaba normal, como si nada hubiera pasado. Decidió no usar el baño más de lo necesario, pero la presencia que sentía no se limitaba a ese espacio. Empezó a notarla en otras partes del departamento. Pequeños detalles, el crujido del piso, una puerta que se cerraba sola, sombras que no parecían encajar con la luz. Era como si lo estuvieran acechando, esperando el momento adecuado. Una noche, despertó sobresaltado por un ruido. Era como un susurro, leve pero inconfundible. Venía del baño. Se levantó lentamente, encendiendo las luces a su paso. Cuando llegó, vio algo que lo hizo retroceder. La ventana del baño, que siempre había estado fija, estaba ligeramente abierta. Daniel no entendía cómo era posible, ya que no había forma de que alguien pudiera entrar o salir por ahí. Se acercó con cautela y, al asomarse, vio que el muro de concreto parecía mucho más lejano de lo que recordaba. Algo no encajaba. Durante las siguientes semanas, las cosas empeoraron. Cada noche, los susurros se hacían más fuertes y la presencia que lo acechaba parecía estar cada vez más cerca. Daniel intentó ignorarlo, convencido de que todo era producto de su mente. Pero una mañana, mientras estaba en la cocina, oyó un fuerte golpe en el baño. Corrió hacia allá y cuando abrió la puerta, encontró algo que lo dejó completamente aterrorizado. En el espejo del baño, había marcas de dedos, como si alguien hubiera intentado salir del otro lado del cristal. Daniel no podía soportarlo más. Llamó a un cerrajero para sellar la ventana, pero cuando el hombre llegó, notó algo inquietante. La ventana, que parecía ser parte de la estructura del baño, no estaba conectada a ninguna pared exterior. Era como si hubiera sido colocada allí sin motivo alguno y el muro detrás de ella no existiera en absoluto. El cerrajero, confundido, se negó a seguir trabajando,
diciendo que no había forma de sellar algo que no tenía una conexión física con el edificio. Desesperado, Daniel comenzó a investigar la historia del edificio. Descubrió que, muchos años atrás, una familia vivía en ese departamento. La madre había desaparecido misteriosamente una noche y su cuerpo nunca fue encontrado. Los vecinos decían que la última vez que la vieron, estaba asomada a la ventana del baño, mirando hacia algo que nadie más podía ver. Cada noche, los golpes en la ventana se volvían más insistentes y los susurros ya no eran susurros, sino voces claras que llamaban a Daniel por su nombre. Sentía que algo lo estaba arrastrando hacia el baño, algo que quería que mirara a través del cristal, que se conectara con lo que estaba al otro lado. Una noche, incapaz de resistir más, entró al baño, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Se paró frente a la ventana y, esta vez, no vio su propio reflejo. Vio el rostro de la mujer desaparecida, pálida y con los ojos llenos de desesperación. Ella lo miraba fijamente, pero su mirada no pedía ayuda, sino que lo invitaba a unirse a ella. Daniel sintió una fuerza que lo empujaba hacia el cristal. Intentó resistir, pero no pudo. Cuando su mano tocó el vidrio, sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Esa fue la última vez que alguien lo vio. El otro inquilino. Cuando Teresa se mudó al viejo edificio en el centro de la ciudad, no esperaba mucho. Era una construcción antigua, de principios del siglo XX, cuyos ladrillos parecían contar mil historias olvidadas. La renta era sorprendentemente baja y aunque el portero, don Jacinto, le advirtió sobre ciertas cosas que habían sucedido en el pasado, Teresa no prestó atención. Estaba cansada de buscar departamentos y este le parecía lo suficientemente bueno. El primer mes transcurrió con normalidad. Teresa disfrutaba la tranquilidad, el silencio de los pasillos desiertos y la vista desde su pequeño balcón. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar una noche lluviosa, cuando el ascensor dejó de funcionar. Tenía que subir 4 pisos por las escaleras, lo cual no sería un problema de no ser por lo lúgubre del ambiente en esas noches. Las escaleras crujían bajo sus pies y las luces titilaban con insistencia, proyectando sombras deformes en las paredes. Una de esas noches, mientras subía a su departamento, escuchó algo extraño. Era un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien la siguiera con pasos leves. Se detuvo en seco, volteando a ver si alguien estaba allí, pero las escaleras estaban vacías. Aceleró el paso, sintiendo como el frío le recorría la espalda. Al llegar a su piso, se dio cuenta de que no estaba sola. Una figura oscura estaba de pie al final del pasillo, frente a su puerta. Era alta, con los hombros caídos, y parecía estar mirando hacia ella. La luz del pasillo titiló una vez más, y cuando volvió a encenderse, la figura había desaparecido. Teresa pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, quizás por el cansancio del trabajo o la soledad de vivir en un edificio casi vacío. Pero algo en su interior le decía que esa figura era real. Durante las siguientes semanas, Teresa notó cambios extraños en su departamento. Al principio eran cosas pequeñas, puertas entreabiertas cuando ella las había cerrado, objetos fuera de lugar y ese inconfundible sentimiento de que alguien la observaba. La situación se agravó una noche cuando, al entrar a su cuarto, encontró las cortinas ondeando, como si alguien hubiera estado allí. Sin embargo, las ventanas estaban cerradas. Una noche, mientras trataba de dormir, oyó claramente pasos en su sala. No se trataba de ruidos provenientes del edificio, eran pasos nítidos, el sonido de alguien caminando descalzo sobre el suelo de madera. Contuvo la respiración, sintiendo el terror apoderarse de ella.
Los pasos se detuvieron justo al lado de la puerta de su habitación. Se armó de valor y salió corriendo al pasillo, pero no había nadie. Convencida de que algo estaba terriblemente mal, Teresa decidió investigar la historia del edificio. Visitó a don Jacinto, el viejo portero, quien se mostró reacio a hablar al principio, pero finalmente accedió, después de que Teresa le insistiera. Usted no es la primera en sentir cosas raras aquí, dijo don Jacinto, con voz apagada. Ese edificio está maldito, señorita. No lo llamamos así porque se vea antiguo o descuidado, no. Es algo más profundo. Hace muchos años, vivía aquí un hombre, el inquilino del 405. Un tipo solitario, que nunca hablaba con nadie. Lo encontraron muerto en su departamento, sentado en una silla frente a la ventana, mirando hacia el patio. Se dice que no estaba solo cuando lo encontraron. Algo lo acompañaba, algo que nadie pudo ver, pero todos sintieron. Teresa se estremeció al escuchar esa historia. El 405 era su departamento. Decidió no contarle más detalles a don Jacinto, pero en su mente todo empezaba a tener sentido. Las sombras, los ruidos, la figura en el pasillo, todo parecía conectado a ese misterioso inquilino del pasado. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, la temperatura en su cuarto descendió abruptamente. Las luces parpadearon y el sonido de los pasos en la sala se hizo más fuerte. Esta vez, no pararon en la puerta. Entraron a su habitación. Teresa intentó moverse, gritar, pero su cuerpo estaba paralizado por el miedo. De reojo, vio una sombra al pie de su cama. Era una figura alta y encorvada, como la que había visto en el pasillo semanas atrás. La sombra se acercó lentamente y Teresa pudo sentir su respiración, fría y pesada, en su rostro. Todo en su cuerpo le pedía que se levantara y corriera, pero estaba atrapada en esa especie de pesadilla. Entonces, escuchó un susurro. Era una voz baja, profunda, que no podía entender del todo, pero que parecía repetir una sola palabra: vuelve. Al día siguiente, Teresa decidió que no podía quedarse más tiempo en ese lugar. Llamó a una amiga para que la ayudara a empacar sus cosas y encontrar un nuevo lugar donde quedarse. Mientras recogía sus pertenencias, encontró algo que no recordaba haber visto antes: una pequeña caja de madera, oculta en el fondo de un armario. Dentro, había viejas fotografías. En todas ellas, aparecía el inquilino del 405, siempre solo, siempre con la misma expresión vacía. Pero en la última fotografía, había algo más. A su lado, en la sombra, había otra figura, borrosa, casi imperceptible. Esa noche, antes de irse, Teresa sintió la necesidad de mirar una última vez por la ventana. Quizás esperaba encontrar algo que explicara todo lo que había vivido. Y allí, en el patio del edificio, lo vio. El inquilino del 405 estaba parado en medio del patio, inmóvil, mirándola fijamente. Pero no estaba solo. Junto a él, esa figura oscura, la misma que había visto tantas veces, la observaba. No esperó a ver más. Salió del edificio sin mirar atrás y nunca volvió.